Amén. Que Dios los bendiga, hermanos de San Miguel. Nuevamente estoy frente a ustedes a través de esta cámara y a través de la tecnología que nos permite poder seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir congregándonos mientras dure esta pandemia. Hoy, como le dije, me toca compartir la palabra de Dios y le invito a que tome su Biblia y que junto a mí busque el libro de Segunda de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, en sus versículos del 7 al 10. Como le digo siempre, no pierda la bonita costumbre de poder tomar la palabra del Señor y buscar entre sus hojas el mensaje que el Señor tiene preparado para hoy. Y la palabra dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Este es un versículo muy conocido de el apóstol Pablo, el aguijón en la carne. El apóstol está en esta segunda carta de los Corintios respondiendo todas aquellas noticias que Timoteo le lleva hacia su lugar. Se cree que estaba en Macedonia cuando lo escribió y le va a contar todos los resultados que tuvo su primera carta. Esta carta había provocado gran arrepentimiento y había sido de gran valor para los corintios, pero seguían los judaizantes atacando a Pablo, y Pablo les empieza a hablar a los corintios de todas las revelaciones que el Señor le había dado a Pablo. Todas estas revelaciones y todas estas señales que solo un apóstol podía hacer. De esa forma Pablo podía reafirmar su autoridad apostólica ante los corintios. Pero Pablo llega aquí ya casi en el final de la carta a contarles, si se puede decir, una intimidad a los corintios. Él dice que todas estas revelaciones le fueron dadas a él para señal a la iglesia, pero que había sido el Señor quien le había enviado un aguijón en la carne, para que él, producto de todas estas revelaciones, no se exaltase desmedidamente, no se gloriara, y los hermanos no tuvieran a Pablo como quien era el dueño o quien era la causa de todas estas señales y todas estas revelaciones. Y él dice que el Señor le da un aguijón en la carne. Este aguijón en la carne, Pablo nunca dice de qué se trata. Los teólogos han dado su opinión. Algunos dicen que este aguijón en la carne, como Pablo dice que es un mensajero de Satanás, es un judaizante o un grupo de judaizantes que lo perseguía a Pablo por cada lugar donde él predicaba. Otros historiadores señalan que por Pablo estar en Macedonia, había sido un cuadro de cólera. Y otros dicen que había sido una enfermedad que Pablo tenía en los ojos, porque en el libro de Gálatas les dice: oh Gálatas, mirad con cuán grandes letras les escribo. Entonces, para algunos teólogos ese era su aguijón en la carne, pero Pablo no dice qué es el aguijón en la carne. Tal vez para que se entienda lo que Pablo está queriendo decir. Y sigue el versículo diciendo que este es un mensajero de Satanás. Y algunos podrán decir: pero ¿cómo un aguijón o algo enviado por Dios puede ser un mensajero de Satanás? Y aquí está la virtud de este pasaje.
El mensajero es de Satanás, el sufrimiento que lo viene a provocar es de Satanás, la enfermedad que él puede estar pasando es de Satanás, fue enviada por Satanás. Si nos vamos al libro de Job, Satanás es quien le pide al Señor eh, hacer sufrir a Job, y el Señor lo permite. Pero aquí vemos que aun cuando Dios permite el sufrimiento, Dios ocupa ese sufrimiento y a ese mensajero de Satanás para un propósito divino. El propósito divino en este pasaje es que él no se engrandeciera desmedidamente por todas sus debilidades. En el proceso de Job era que Job realmente aprendiera a depender de Dios y demostrar a Satanás que Job no solamente estaba o era un hombre justo porque el Señor lo tenía bendecido. Entonces, vemos como Dios ocupa en este caso a Satanás mismo para traer bendición y para traer y lograr que su plan sea hecho. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que él, cuando tuvo esta afrenta en su carne, no se quedó tranquilo. El apóstol Pablo no era un masoquista que aceptaba el sufrimiento por sí. El apóstol Pablo nos dice que oró 3 veces al Señor. Algunos de los escritores dicen que al decir el apóstol Pablo que oró 3 veces no significa que literalmente haya orado 3 veces, sino que oró fervientemente para que le fuera quitado este aguijón, esta afrenta, este sufrimiento que Pablo tenía. Mas el Señor no le responde como él primeramente quería. El Señor le dice, bástate mi gracia. En la NBI nos dice que mi gracia te baste. Es decir, el Señor le dice al apóstol Pablo, este sufrimiento no te lo voy a quitar porque tiene un objetivo, tiene un plan. Yo estoy trabajando contigo, Pablo, pero mi gracia te es suficiente para pasar por este aguijón, para soportar este aguijón. Entonces, el Señor le dice, bástate mi gracia, o mi gracia te basta, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo no nos dice que siga orando para que el aguijón se vaya, sino que dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hoy día tenemos un aguijón en nuestra carne todos. La verdad que nos encontramos en una situación bastante delicada. Hay muchos cristianos que están sufriendo, ya sea por la enfermedad, por la pandemia, por el desconsuelo que reina en las calles, no solo los cristianos, sino que cualquier persona tal vez se siente desconsolada, atemorizada, porque tenemos ante nosotros un aguijón en nuestra carne, ya sea espiritual, ya sea físico, pero ese aguijón nos está provocando un dolor, nos está provocando una angustia. Tal vez tu aguijón hoy no es el coronavirus, sino que tal vez es que no tienes los recursos económicos para sobrellevar esta cuarentena y ves que según los pensamientos humanos no hay dinero para solventar a tu familia, para solventar los gastos propios de un hogar. Tal vez ves que estás siendo atacado por la pandemia y te has contagiado, o tal vez has visto que alguno de tus familiares, algún hermano de tu iglesia, esta enfermedad se lo ha llevado. Tal vez ese hoy día es tu aguijón, ese es el aguijón que te punza la carne. Pero el Señor hoy, a través de esta palabra, te dice, mi gracia es suficiente. No va a quitar el Señor esta pandemia. Muchas veces escuchamos y me he dado cuenta que muchos cristianos se angustian, están en desesperación, muchos de ellos, y se preguntan por qué el Señor no termina con esta pandemia, por qué el Señor no termina con este sufrimiento. Y esto ha sido, hermano, la pregunta desde los tiempos de los griegos que no conocían al Señor. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué si Dios es bueno existe sufrimiento? Y la palabra de Dios te dice que aun cuando exista sufrimiento, aun cuando estés siendo abofeteado por el mensajero de Satanás,
que no te quepa duda que su gracia es suficiente, hermano. Su gracia es suficiente para pasar este proceso. Aun cuando el diablo te quiera destruir, el Señor va a tomar a ese mensajero de Satanás para gloriarse, para que tu vida al final de la carrera, al final de esta etapa que estamos pasando, puedas decir: mi poder, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Puedas decir: de buena gana me glorío, porque cuando soy débil soy fuerte. Pero esto no como una señal de resignación, sino como una señal de estar viviendo bajo la gracia de Cristo, estar viviendo bajo el sustento de Cristo. Nosotros hoy, en mi caso personal, la verdad, los primeros días de esta pandemia yo oré al Señor y le dije: no quiero que esta enfermedad me toque, ni menos quiero que me toque a mi familia, ni menos que alguna de mis familiares perezca, ni algún hermano de mi iglesia perezca. Pero en esa oración yo le dije al Señor: pero si tu voluntad es que me toque a mi familia, toque a mis hermanos, dame el consuelo. Permíteme, hazme entender que tu gracia es suficiente. La gracia del Señor, hermano, es suficiente. No necesita el Señor terminar con este sufrimiento momentáneo, porque tal vez el Señor te está haciendo entender que solo de la mano de Él puedes caminar y pasar este trago amargo, como el Señor le decía: que esta copa pase de mí. Pero el Señor tenía un plan. Dios tenía un plan que tenía que cumplirse. Y dice la palabra del Señor que Jesús dijo: hágase tu voluntad. Cuando el Señor le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, el Señor no le responde: pero yo no lo voy a dejar. Sino que Él ora para que Pedro pueda pasar esa prueba. Hoy día tal vez el Señor, o tal vez nuestra oración, debería ser no tanto: Señor, quita esta pandemia, Señor, protégenos, sino que: gracias, Señor, porque cuando soy débil, soy fuerte. No porque yo sea fuerte, sino porque tu gracia me hace fuerte. Tu gracia es suficiente. Eres un Dios todopoderoso y eres un Dios de amor. Por tanto, no vamos a naufragar en esta tempestad, en este mundo loco. Haciendo un símil con Pablo, los cristianos estábamos viviendo un lujo. Nos habíamos puesto a construir grandes templos, teníamos grandes... la iglesia pentecostal estaba subiendo con sus... intelectualmente, sus hermanos estaban llegando a la universidad, y tal vez este es el medio que el Señor está ocupando para decirle a la iglesia: iglesia, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Llegamos en un momento no de resignación, sino de entender que solamente la gracia del Señor nos va a ayudar a pasar por este trago amargo. Y esa es mi invitación, hermanos, para el día de hoy. Esta palabra es, por lo menos para mí, de gran bendición. Entender que su gracia es suficiente, porque su gracia es tan grande como Dios. Ese es el tamaño de esa gracia. Ese es el tamaño del favor inmerecido que el Señor nos da. El mismo tamaño que Dios es. Así es su gracia. Así es su mano extendida para con sus hijos. Le invito a que me acompañe a orar por esta palabra y que la atesore en su corazón y que la pueda practicar. Ya no se angustie, hermano. Ya no se desconsuele. Deje de ver las noticias, porque si está en las noticias, come y come lo que el mundo le da. Coma de la palabra, del pan vivo que bajó desde el cielo. Yo no le digo que no vea más las noticias, sino infórmese. No vea todo el día las noticias, se va a angustiar. En cambio, si va a la palabra, el Señor lo va a reconfortar y lo va a ayudar a entender que su gracia es suficiente para que, digamos como Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y termina el versículo 10: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Le invito a orar. Padre bendito, Dios del cielo, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos haces entender, Señor, que tú en el dolor nos fortaleces, Señor. Cuando nosotros le predicamos, Señor, a la gente del mundo, le hacemos ver sus debilidades, pero le hacemos entender que tú estás ahí, Señor, con una mano extendida para dar salvación al hombre, Señor. Y tal vez nosotros todavía no lo entendemos en la iglesia y nos angustiamos, Señor. Te pido, Señor, que le des consuelo a cada uno de mis hermanos, que le des, Señor, palabra y que le des, Señor, la revelación de tu gracia, Señor. Que cada uno de mis hermanos entienda que tu gracia es suficiente, Señor. Que solo por ti vivimos, Señor. Y solo para ti, Señor, vivimos. Gracias, Padre, por esta palabra, te la doy. En nombre también de mis hermanos, gracias. Protégelos, Señor, y que se haga tu voluntad con ellos, Señor. Gracias, Señor, te lo doy en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y ánimo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la gracia de Dios es suficiente. Que Dios los bendiga.